capítulo fiscal. Les agradecemos a Adriana Bueno y a Julián Nasif su presencia acá en el living de los primeros para hablar de la cuestión del dengue y sobre todo para remarcar que como es parte de una, les diría que casi una conducta de vida institucional del Sindicato de los Trabajadores Autoconvocados a la Salud, están reclamando el tema de la vacuna no solamente para los trabajadores de la salud, que son la primera trinchera a la que acudimos todos cuando tenemos problemas personales o dentro de nuestra familia, sino que están reclamando la vacuna para todos los sectores vulnerables de Tucumán. En rigor de verdad, el dengue es una enfermedad íntimamente vinculada con la pobreza y la cuestión de la vacuna para enfermedades contra el dengue y la pobreza son inescindibles, digamos. No es una, digamos, no estamos viviendo en Londres para plantear una discusión acerca de si en esa ciudad donde está todo resuelto debiera haber incluirse o no en un calendario gratuito esta vacuna. Pero nadie mejor que ellos, que son especialistas. Julián es pediatra, Adriana es infectóloga, para contarnos acerca de qué estamos hablando. ¿Cómo Bien. estamos? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días y muchas gracias como primera medida. A ver, Álvaro, creo que la definición es precisa. Verdaderamente el dengue es una enfermedad de la pobreza y ante eso lo que desde nuestro sindicato reclamamos, además de la vacuna sobre la cual ya Adriana se va a explayar, de que haya un plan integral para enfrentar esta situación. Acá está sabido que el contagio de la enfermedad no es de una persona a otra, sino que existe un intermediario que se llama vector, que es el mosquito, un mosquito que se fue acostumbrando a vivir en zonas urbanas y que al vivir en zonas urbanas tiene una capacidad, una inteligencia que no es que vive y está ahí nomás, sino que genera, ¿no es cierto?, este daño al transmitir la enfermedad. Por eso en ese plan integral que debiera ser una verdadera política de Estado, una política sanitaria, debe abarcar y comprender no solo al personal de salud, que como bien lo hemos dicho, vuelve a ser como lo fue en la pandemia reciente del año 2020, la primera línea de atención. Pero aquí el involucramiento del Estado como tal, de aquellos que hacen actividad privada como tal, debe ocurrir. Ese plan integral debe contemplar como primera medida el saneamiento ambiental, porque esta declamación de si no hay mosquito no hay dengue, bueno, pero si le damos al mosquito las condiciones de basurales abiertos por todo, cielo abierto por todos lados, de agua circulando en cada una de las esquinas, si aquellos que hacen la actividad privada y en gran medida son los responsables de fijar lo que recién decía Omar en la entrevista, el precio de los repelentes, e ir a decirle a alguien que vive al día para alimentarse que pague el repelente 6.000, 7.000 pesos y es imposible. Entonces, la existencia de un plan integral, de saber que el dengue no es una enfermedad que ocurre ahora y pasa, no, vino para quedarse. Un ejemplo muy práctico lo está dando el país vecino como es Brasil. Brasil ya comenzaron los primeros análisis de qué está haciendo. Está implementando una serie de acciones que comienzan desde lo más elemental, desde la vida diaria. Toma en los barrios más llamados vulnerables responsables de cuadrículas que se encarga diariamente de ir casa por casa, de concientizar a la población, de decir haga esto, haga aquello para evitar la proliferación del mosquito. Y ya están empezando a haber datos que el pico de contagios en Brasil está empezando a estabilizarse y muy probablemente si todas estas políticas, que son políticas sanitarias en definitiva, se sostienen en el tiempo, es encontrar un modo de acción efectivo. Pero acá tenemos lugares, lo hablábamos antes de cámara, vivo en el barrio Lomas de Tafí,
Hace 4 meses aproximadamente que le estamos pidiendo a la municipalidad que haga la tarea de ir y destapar las rejillas de desagüe de la vía pública, con fotos incluso que muestran cómo en los días de sol lo mismo está el agua. Son lugares propicios para que el mosquito del dengue se desarrolle. Entonces, ese plan integral, entre otras cosas, debe contemplar estas cuestiones también. Adriana, vos como infectóloga, además, ¿qué te provoca el hecho de escuchar a autoridades como el ministro de Salud de la Nación poner en duda la efectividad de las vacunas y hablar de que hay un lobby de laboratorio y medio de comunicación respecto a esta cuestión? Sí, mira, te contesto en un segundo a tu pregunta. Yo primero a la comunidad y a nuestros compañeros de trabajo les decimos que nosotros estamos en este tema, como estuvimos también con el COVID, porque reivindicamos la tarea que tiene un gremio, un sindicato, que tiene afiliados, fundamentalmente en nuestro caso, que son de la trinchera. Y tenemos nosotros que asegurar las condiciones laborales de nuestros compañeros que está tan comprometida. Por darte un ejemplo, los bioquímicos no dan más, los técnicos tampoco, y los médicos, que son los responsables, aunque estén acompañados en la tarea de todos los enfermeros, ¿alguien cree por ventura que un médico puede atender solo 200, 300 personas, solo, como sucedió en algunos puntos del interior de la provincia? No. Entonces, nuestra matrícula profesional también está en riesgo, porque entreverado con el dengue vienen otras enfermedades. Y si vos estás a cargo de un número de personas que tenés en la internación abreviada, de que tenés que ver los análisis, del que llega por fiebre puede ser de todo un poco. Dolor abdominal puede ser dengue, pero puede ser también un problema quirúrgico, por darte un ejemplo. Por supuesto. Entonces, le quiero decir a la población que errores estamos cometiendo. Lo que pasa es que en salud el error no tiene disculpas, tiene culpas, porque los desenlaces cobran la vida de una persona. Es importante la tarea nuestra, aunque los salarios no lo son. Cuando se valora una vida, se dice, ¿cuánto vale mi vida? Pero a la persona que la tiene que cuidar no se valora, o las personas, porque este es un equipo de salud. Por eso es que estuvimos presentes en el caso de COVID y por eso es que estamos presentes en esto. Y como decía Julián, y te contesto, las palabras del ministro de Salud de la Nación, el desconocido ministro de Salud, que viene a hacer esta suerte de debut público, ¿cuántos son? 4 meses ya de gestión, en medio de este brote que no tiene antecedentes, de esta epidemia que no tiene antecedentes de dengue en el cono sur en particular. Nosotros te decimos de que es un grave error, palabras no desacertadas, sino te diría que hasta malintencionadas, porque un ministro debe ser muy prudente cuando va a hablarle a millones de personas. Y como decía Julián, las vacunas, junto con el agua potable y los antibióticos, son los 3 elementos que en salud pública han demostrado cambiar duros marcadores de enfermedad y de mortalidad, y especialmente la mortalidad infantil, con todas las inmunoprevenibles. La vacuna. Nosotros entonces por este lado decimos, ¿cuál es la función? Hablan de un cambio de paradigma. Nosotros aquí también venimos a decir que estamos en esto porque nuestro gremio, que no es dependiente político partidario de nadie, que es autónomo, nunca fue neutral. Nosotros somos acérrimos defensores de la salud pública, universal, gratuita, accesible
y de calidad para nuestra población, especialmente para ese más de la mitad de la población pobre, para ese más o menos 15% de indigentes que no tiene qué comer, para ellos los mejores, no una medicina de descarte. Y por eso es que nosotros decimos de que en esta enfermedad compleja que es el dengue, donde en el mundo aumenta el número del vector, pero si estamos hablando del calentamiento global, ¿qué creemos? ¿Que es gratis el calentamiento global? Junto con el mosquito que vector de la fiebre amarilla, vector del dengue, vector de Zika, vector de chikungunya, que seguramente tendremos entre tantos casos de dengue que ya no tenemos una capacidad para hacer los diagnósticos de dengue, habrá casos que no estamos diagnosticando de Zika o de chikungunya, porque hay centros que vigilan, pero al no hacerle a toda la población, porque es imposible, seguramente viene mezclado. Entonces, donde la responsabilidad individual de cada ciudadano, sepamos todos los ciudadanos, tenemos una obligación cuando hay una tragedia sanitaria también de estas características. Y la obligación es de hacer cada uno su trabajo, porque lo que cada uno no haga incide en los seres queridos, en tus vecinos, en tu manzana. Pero para lograr esto necesitamos un ciudadano instruido, educado en esto de la solidaridad. Si vos vas a un país oriental, cuando alguien tiene un resfrío, nadie le dice que se tiene que poner un barbijo. Ustedes van a ver que ellos solos salen con el barbijo porque cuidan a sí mismos, pero también al prójimo. Entonces, lo que nosotros reclamamos y que esperamos que el ministro siempre que nos contesta a la defensiva, que porque hay presión, ya sabemos que todo Bolivia, que Paraguay, que en Brasil, que son millones los casos, que tenemos fronteras laxas, que hay gente que va y viene de estos países como que va y viene de una provincia a la otra. Ahora, ¿qué hacemos acá? Para no entrar en justificaciones. Necesitamos ese plan integral, los referentes comunitarios, una participación activa comunitaria. ¿Y sabes por qué lo decimos? Porque acá se pretende que salud haga todo. Entonces tenés agentes sociosanitarios descacharrando. ¿Dónde están los referentes? Convoquemos a la intersectorialidad, a todos los estamentos intermedios que conforman el tejido social de una comunidad, que ese voluntariado, para que tengamos responsables de las manzanas, que vigilen, pero no lo podemos hacer a todos solos. Entonces tenemos un sistema agotado, totalmente mal pagados, muchas veces lamentablemente con trabajos fuera de horario a cambio del trueque, porque falta que nos paguen con el saco de sal, como era en la antigua. Te dicen, vos trabajas el fin de semana y yo te voy a dar un descanso compensatorio. No, ministro. No, ministro. Un trabajador tiene derecho a ganar su dinero y a hacer lo que pueda y lo que quiera con su dinero y su tiempo libre. No nos olvidemos de eso. Entonces, el plan integral, los referentes comunitarios, el combate del dengue, un ministerio nacional que por lo menos intervenga proveyéndonos los insumos, ya que se desentienden de todo, que quieren matar al Estado. No, nosotros acá claro que necesitamos un Estado presente. Y la vacuna, en ese contexto complejo, es una herramienta que hay que considerar, porque si estamos esperando el impacto de una vacuna en una epidemia y demás, ¿cuántos años? Pero el que se vacuna va a tener sus anticuerpos, entonces hay respuestas individuales y en el tiempo, porque la gente necesita ahora la respuesta, y las obras sociales ausentes. Subsidio de salud nos abandonó en el COVID, nos abandonó ahora, no hace el 40% de descuento a la vacuna. ¿Por qué? Si yo la pago.
Encima somos rehenes, cautivos. Tenemos que pagar el análisis, 20.000, 25.000 pesos. ¿Por qué? ¿Por qué no se pagan las internaciones abreviadas? Vos vas para el suero 3, 4 horas, 50.000, 60.000 pesos, lo que guste mandar. Hay que tener la plata. Por eso es que el sistema público está con esas colas inmensas, nuestros compañeros que no dan más, exponiendo la responsabilidad profesional, los bioquímicos trabajando a full mañana, tarde y noche, con los técnicos en bioquímica y todo el equipo puesto en un estrés tremendo desde el 2020. Muy bien. Ahí está la palabra de la doctora Adriana Bueno y de Julián Nassif, la nota con Álvaro Aurane. En líneas generales, muy cortito, la vacuna ya para el personal de la salud. Por supuesto. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Gastamos en otras cosas. Gastemos en cuidar a los que cuidan. Pero además, Omar, sí, la historia lo demuestra. La historia es enfermedades como poliomielitis, enfermedades como meningitis, sarampión, rubiola en la mujer embarazada. Hablamos de paradigma, han cambiado la historia de la humanidad. O sea, en el recorrido, la vacuna ha demostrado que es una herramienta eficaz para hacer frente a esta enfermedad y para brindar mejor calidad de vida. ¿Por qué queremos hacer lo contrario ahora? Gracias, Adriana. Muchas gracias, Julián.